Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia de Leer y Coleccionar? Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos unos cuantos minutitos para entrar a sus dispositivos y hablar de lo que más nos gusta, que son los libros y los coleccionables. Y bueno, pues para cerrar este ciclo de videos de la FIL, edición número 22, bueno, pues estuvimos con el gran Bernardo Esquinca. Dio la presentación de su libro, de su nuevo libro que se llama Necropolitana, y de verdad que ese libro estoy casi seguro que va a ser una maravilla. La editorial Almadía, bueno, pues lleva a la feria del libro del Zócalo el stand. Vi bastantes libros ahí de Bernardo, y resulta ser que pues cuando me acerco a comprar el libro, en ese instante no lo tenían ahí porque ya se los habían llevado a la firma de autógrafos, al evento, a la plática que él iba a tener. Y pues dije, bueno, pues lo vamos a comprar allá. Van a ver ustedes el video, nos la pasamos muy bien. La conferencia estuvo de lujo, fue una... te vas a enamorar de lo que dice el señor Bernardo Esquinca, de su libro, cómo lo narra, cómo empieza a platicar con nosotros, cómo nos empieza a explicar de su literatura. De verdad que si no conocen a Bernardo Esquinca, de lo que se están perdiendo. Son cuentos, son historias, son novelas que realmente valen muchísimo la pena. Tuve la fortuna de platicar muy poquito con él. Nos regaló el autógrafo en cada uno de los libros. En primer lugar, bueno, pues le puse el primer libro con el que yo lo conocí, que fue el de Mar Negro. Y bueno, pues Bernardo nos lo firmó aquí. Dice: para Arturo, felices pesadillas. Abrazo, Bernardo, octubre 2022. Ese fue el primer libro que él me firmó. Posteriormente le doy el libro de La Octava Plaga y me dice que dónde lo conseguí. La verdad es que ya no me acuerdo dónde lo había conseguido, y dije, pero creo que este lo compré en el piso con un señor. Pero es que la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo dónde conseguí. Pero yo le dije eso porque ya la verdad es que no sabía qué decirle. Dije, es que dónde lo conseguí. Dije, si de aquí me pongo a pensar dónde carambas conseguí su libro, la verdad es que no me acuerdo. Entonces me dice que este libro es una primera edición, y que de hecho este libro pues ya no lo hay. Entonces, que son de las cosas raras que uno puede tener. Y bueno, pues este libro me dice, consérvalo porque este libro pues ya no hay. Él me lo firmó y me puso. Aquí lo vamos a, de todas maneras le voy a tomar las fotos. Dice: para Arturo, con un abrazo de tu amigo Bernardo. O sea que también ya somos amigos. Así es que, Bernardo, tienes que hacer más libros y me los tienes que firmar, por favor. Y luego le di Los Niños de Paja, que también es un librazo que a mí me encanta este libro. Para Arturo, con el agradecimiento y la complicidad de Bernardo, octubre igual 2022, que es este. Y bueno, pues resulta ser que cuando acaba la conferencia, ustedes lo van a ver, nos formamos para comprar, bueno, una para que nos firmaran y otra fila para comprar su libro de Necropolitana. Voy a poner aquí también la portada para que ustedes vean el libro. La verdad es que es además una portada también de las más bellas que he visto. Y es una fotografía increíble de esa portada, y me llamó mucho la atención. Pues resulta ser que al momento que me formo para la fila, pues resulta ser que ya no había más ejemplares, se acabaron. Entonces, pues lo único que quedaba era comprar otros dos o tres libros de él, y dije, bueno, pues voy a comprar el penúltimo libro, que es Toda la Sangre, que ya de hecho ya le había echado el ojo desde que fui días antes a su stand, y ese mismo día todavía lo tenían. Y dije, bueno, si ya no está Necropolitana, pues voy a tener que comprar Toda la Sangre, y que también nos lo firme. Y dice: para Arturo, la voz de los antiguos dioses que se niegan a morir. Un abrazo, Bernardo, octubre 2022. Y la verdad es que estoy muy agradecido con la editorial Almadía. Almadía, pues ya también con la noticia de que ya nos está siguiendo también en TikTok. Prometimos hacerles este video también para Bernardo, para que conozcan su literatura, para que yo les pueda difundir lo que este escritor mexicano hace, que de verdad hace unas maravillas.
Y son libros que creo que me llenan de mucha satisfacción. A mí me gusta muchísimo el terror, me gusta muchísimo los cuentos, la novela. Y yo creo que Bernardo tiene una de las pocas plumas que hay aquí en México y creo que vale muchísimo la pena que tú lo conozcas. Son únicamente 4 libros los que tengo, pero pues tengo que empezar a comprar otros libros de Bernardo y yo espero que en la próxima feria donde nos podamos ver, que esos libros también me los pueda firmar porque bueno, pues es algo que aprecio mucho, uno como coleccionista y además pues lógicamente como amante de los libros y de los buenos libros, de la buena literatura. La verdad es que creo que este tipo de piezas pues son historia, esto ya es parte de una historia y el día que yo no esté ya en este plano pues se lo pueda dejar precisamente a mi hija, que ella los disfrute, que ella los lea y que diga mira este escritor conoció a mi papá, le firmó y mira, está en YouTube el video. Entonces eso va a ser una cosa muy importante también para las nuevas generaciones, que entre ese amor por la literatura y principalmente por la literatura de un mexicano y además literatura de terror policíaco. Entonces creo que me emociona mucho el hablar de estos libros y la verdad es que tanto Mario Cruz como el señor Bernardo Esquinca los tengo en un top 10 que de verdad son de mis escritores favoritos. Así es que bueno, pues les dejo el video para que ustedes vean la presentación de este libro, Necropolitana, de Editorial Almadía. Muchas gracias a todas las personas de Almadía, la verdad es que hicieron un trabajo estupendo, las personas que estuvieron en el stand se portaron también muy bien con nosotros, pedimos información, estuvimos preguntando precios y la verdad es que fue una de las mejores atenciones que tuvimos en la FIL. Y bueno, pues muchísimas gracias Bernardo Esquinca por habernos regalado ese saludo, ustedes lo van a ver ahorita en el video, por haberme firmado estos libros y créeme que voy a seguir difundiendo tu literatura, tus libros, tu pluma y espero que algún día puedas ver este video y que te guste muchísimo. Así es que pues los dejo con la presentación del libro Necropolitana de Almadía y del gran Bernardo Esquinca. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien y chao. El Foro Ernesto Cardenal en esta 22ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo, Latinoamérica La Vanguardia. Ahora los invitamos a la presentación del libro Necropolitana de Bernardo Esquinca. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues gracias a la FIL Zócalo, gracias a María por esta invitación. Bienvenido, Bernardo. Hola Beca, hola a todas y a todos, gracias por estar acá. Pues me da muchísimo gusto estar aquí platicando con Bernardo y con todos ustedes sobre este libro maravilloso, Necropolitana, una nueva entrega de la saga Casasola, que es pues una gozadera de libros, de novelas escritas por Bernardo Esquinca en Almadía. Y Bernardo, creo que aquí nuevamente logras combinar esto que tú haces tan maravillosamente bien, que es el terror con la novela policial. Otra entrega de esta saga que además nos deja con mucho interés también por nuestra ciudad. Creo que ese es un tema con el que me gustaría empezar esta charla contigo. Fíjate que cuando lo estaba leyendo pensaba en un libro que me gusta mucho, que les recomiendo que lean a cualquiera que sea amante, no de la Ciudad de México, sino de todas las ciudades en general y de lo que las ciudades representan, de un historiador alemán llamado Karl Schlöger. Y el título de su libro es un concepto maravilloso y se llama En el espacio leemos el tiempo. Entonces, la propuesta de Karl Schlöger es que los historiadores nos ocupamos mucho del tiempo, ¿no? Es decir, de los acontecimientos históricos en una cronología. Y se nos olvida que eso sucede en un espacio, ¿no? Y ese espacio tiene ciertas características, muchas veces ese espacio determina los acontecimientos históricos, y él va dando una serie de ejemplos, pero sobre todo cuando habla de ese espacio, aborda conceptos como las simultaneidades y las yuxtaposiciones. Es decir, lo que te permite el espacio y que creo que tú de alguna manera lo reflejas de una manera formidable, es que cuando uno transita por una ciudad,
puede vivir varios tiempos a la vez, ¿no? Entonces piensen ahorita, estamos aquí en el Zócalo y podemos tener un edificio neocolonial, ¿no?, construido en los años 30 de un lado, y la Catedral Metropolitana, que tomó 3 siglos en construirse, y por allá ahí está el Gran Hotel de la Ciudad de México, un edificio porfiriano, y todo eso cohabita en un mismo lugar y nos permite vivir muchos tiempos a la vez. Y creo que tú aquí juegas, como lo has hecho en muchas de tus novelas, pero aquí sobre todo la arquitectura, el espacio urbano, nuestro entorno, juega un papel muy importante como escenario y como protagonista de tu novela. En eso retomas el poder que pueden tener estos edificios también en nuestro imaginario. O sea, no solo que tus personajes pueden caminar por la calle de Donceles y encontrarse con estos espacios que son portales en el tiempo, algo con lo que también juegas de una manera muy bonita. ¿No? Estos edificios que una vez que atravesamos sus muros, de pronto nos podemos sentir en otro tiempo, en otro momento de la historia, sentir que por un segundo el tiempo se congeló ahí. Pero además también creo que el poder que tienen esos espacios de evocar esos otros tiempos, de transportarnos casi mágicamente, de la manera en la que nos hablan y nos impactan los edificios históricos, también creo que está ahí muy presente. Entonces me gustaría que empezáramos hablando de eso, de la ciudad como personaje, como protagonista, de lo que los edificios nos hacen afectivamente, de lo que nos dicen, y también de un personaje que tú recuperas y le das... pues le haces justicia a tu manera, a tu manera. Hay que justicia decirlo. Torcida. Exacto, muy retorcida justicia, a un personaje que es fundamental en la historia de nuestra ciudad y muchos de nosotros no conocemos de su nombre, que es Alonso García Bravo, el hombre que trazó esta ciudad tras la conquista. Entonces, bueno, pues no sé, Bernardo, ¿qué nos puedes contar sobre esta atracción y este magnetismo que tiene la Ciudad de México siempre en ti y en tu literatura? Bueno, primero que nada, otra vez, bienvenidas y bienvenidos, gracias. Gracias, Beca. Yo sabía que tú tenías que ser la que presentara este libro porque tú sí eres historiadora y yo soy solo un turista de la historia, pero poca gente conoce como tú esta ciudad y sus misterios. Te has metido a lugares que yo envidio, te has metido a las ventanas arqueológicas ahí por donde no dejan entrar a nadie, entonces gracias por acompañarme. Y qué privilegio estar aquí en el Zócalo, volviendo a los espacios, a las ferias públicas con gente. Hace un año ya estaba esta feria otra vez, pero estaba como muy acotada, si se acuerdan, estaba cerrada y había que entrar haciendo fila, y otra vez ya nos sentimos más libres y eso hay que celebrarlo. Y estando aquí en este escenario, al lado de la catedral, que tiene un papel muy importante en la novela y que, bueno, no develaremos mucho para no hacer spoilers, pero no habría mejor escenario. Yo soy de Guadalajara y tengo aquí en esta ciudad 19 años apenas, aunque ya me considero chilango porque ya digiero las tortas de tamal. Entonces, pues eso es un buen... De las tortas ahogadas de Jalisco a la torta de tamal hay que acostumbrar al estómago, ¿no? Pero bueno, entonces yo tuve un progresivo acercamiento a esta ciudad. Llegué asustado porque en Guadalajara pues solo son 4 millones o 6 ahora, no sé, pero pasar este monstruo de ciudad. Entonces yo llegué a la Colonia Condesa porque ahí trabajaba y no salía de ahí, casi estuve como en un búnker, pero en el 2007 mi vida cambió porque entré a trabajar al Museo Nacional de Arte. Entonces me tuve que meter al metro y empecé a conocer también el centro histórico y empecé a entender lo que era esta ciudad y a verla con otros ojos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, mi literatura cambió radicalmente. El influjo que hace esta ciudad sobre mí, y en específico el centro histórico, los edificios, las leyendas, la historia, los personajes, los recovecos, empezó a ser fundamental en mi literatura y básicamente es el personaje principal de mis cuentos, de mis novelas. Pero en la saga Casasola también hubo una progresión, ya es el 5º volumen, pero el primero, que es La Octava Plaga, apenas aparece mencionada la Ciudad de México. Todavía no me animaba, la escribí en 2009, se publicó en 2011, entonces apenas yo estaba en este tránsito a apropiarme de la ciudad, y creo que tuvo mucho que ver el que yo viniera, por eso cuento esta historia, con una mirada un tanto ingenua y una mirada fresca a esta ciudad. Tengo muchos amigos escritores que son chilangos
y como que no pelan a la ciudad, y no porque no les interese, sino porque la ven desde que nacieron, y algunos ya son rucailos como yo, y entonces como que la pierden de vista. La damos de sentado, pero a veces no. La dan por sentado, exactamente. Entonces yo llegué a alucinarme, como a verla con una mirada distinta, y entonces eso me permitió ver algo que otros no ven, simple y sencillamente porque eso pasa cuando lo tienes todo el tiempo delante de ti. Y entonces ya en Toda la Sangre hay una presencia de la ciudad más importante, que es el segundo volumen de la saga. En Carne de Ataúd me voy al Porfiriato, a la ciudad de mis abuelos y mis bisabuelos, para entender esa ciudad que yo me perdí. Y en Inframundo, que es la cuarta, creo que ya encontré esta fórmula que tú mencionas, en la que ya me muevo por todo el tiempo. O sea, como para contar las historias que yo quiero de esta ciudad, no me basta el presente, como sí ocurre en La Octava Plaga y en Toda la Sangre, sino que me voy moviendo en distintas épocas de la ciudad, y eso se repite en Necropolitana. Entonces, ha sido algo que la ciudad me ha permitido hacer. Yo estoy muy agradecido con esta ciudad porque me ha dado trabajo. Me dio a mi hija Pía, que por ahí anda, eso espero. Eso espero que por ahí ande Pía, ya la dejé por ahí. Pero ella anda, aquí nació Pía, y entonces también yo siento, aunque creo que es un poco egocéntrico, pero los escritores somos egocéntricos, que la ciudad me pide que yo cuente ciertas historias, ¿no? Y entonces que yo estoy aquí para contarlas, y que yo al pasar por estos edificios, trabajé muchos años en el MUNAL, entonces andaba por aquí en las cantinas, andaba por aquí recorriendo estos espacios, y entonces yo decía, aquí hay una historia, en este personaje hay una historia, en este callejón hay una historia, etcétera. Entonces, como que el culmen de todo eso es Necropolitana, porque así como en Toda la Sangre rindo homenaje a los arqueólogos, y en Inframundo a los libreros de viejo de la ciudad, este es el homenaje a los arquitectos que construyeron la Ciudad de México. Entonces, digamos, por ahí va más o menos, aunque creo que me respondí tu pregunta. Pero... No, sí la respondiste, claro que sí. Y fíjate que en esta manera que tienes de narrar la ciudad, de usarla como escenario, como protagonista, que es lo que hemos estado platicando, creo que también haces algo que me resulta muy interesante, sobre todo aquí, que es jugar con las leyendas que hay en la ciudad, ¿no? Recuerdas cómo hay ciertos lugares en donde se dice tal cosa y se cuenta esto, y está la leyenda urbana y está el mito, que creo que es algo que, bueno, tienen todas las ciudades, pero lo tiene mucho la Ciudad de México, y me hizo pensar en Amparo Dávila, que los dos somos fans de Amparo Dávila, como fans de la literatura de terror, que ella, recuerdo que alguna vez dio una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, y le preguntaban como que por qué escribía lo que escribía, y ella explicaba, bueno, es que pues, el pueblo de Zacatecas, de donde yo soy, Pinos. Exacto, pues tenía ese ambiente, ¿no? Una ciudad colonial antigua, donde parece que de cada rincón te va a salir algún fantasma, es muy oscuro. Entonces creo que también eso es muy interesante, como creo que hay esa tradición de pronto de usar todo ese imaginario y todas esas leyendas que hay en las ciudades para este tipo de literatura. Y yo agradezco muchísimo que tú hagas literatura de terror y novela policíaca, ya lo hemos platicado algunas veces, con referentes nuestros, ¿no? Creo que eso hace una lectura increíble, porque estamos acostumbrados quizá a quienes somos lectores de terror clásico, que pues son historias que suceden en Londres, suceden en Estados Unidos, ¿no? Y quizás sea muy buena literatura, pero no es lo tuyo, ¿no? No son tus calles. Y creo que eso también le da una verosimilitud a las historias que tú cuentas, que es maravilloso. Y creo que esto de recuperar las historias y las leyendas y los mitos que todos hemos escuchado, ¿no? Que todos chilangos conocemos, todos sabemos qué se dice de tal edificio, la leyenda de este otro. Entonces también me gustaría que nos cuentes cómo te nace un poco ese espíritu de cronista, que creo que aquí está mejor representado que en algunas de tus otras novelas. Sí, bueno, yo vengo del periodismo, ejercí el periodismo muchos años, y entonces aprendí esto de narrar con color, como le llaman en el argot de los periodistas, que es transmitir las sensaciones que te causa un lugar, pero no solo lo que ves, sino a qué huele, y si están comiendo, a qué sabe, y si hay música, qué es esa música, y entonces hacer como una
crónica muy orgánica y muy sensorial de las cosas, ¿no? Cuando te piden la nota de color en un periódico, sabes que tienes que transportar al lector a ese lugar, y eso ha estado muy presente desde Toda la Sangre, ¿no? En Toda la Sangre aparecen muchas cantinas del centro, algunas ya desaparecieron desgraciadamente, como la Puerta del Sol, que estaba aquí en 5 de Mayo, y donde me tocó ver una escena alucinante que está narrada en Toda la Sangre, porque yo iba pasando y me asomo, como chismoso que soy, cada que veía una cantina me asomaba a ver si me metía o no, y había varias personas en silla de ruedas en torno a una mesa de la cantina, y una mujer vestida de enfermera, pero que evidentemente era una trabajadora de la calle y de la carne, y que les estaba dando de comer a todos ellos. Entonces no me atreví a entrar a entender qué es lo que estaba pasando, pero justo esta ciudad tiene estas cosas, ¿no? Estas imágenes que te regalan una historia secreta, ¿no? Y que luego pues tú la tienes que inventar. Me pasó también, y está narrado en Toda la Sangre, por ayuntamiento, no es ayuntamiento, es artículo 123, donde estaba la comunidad George Romero, que así le puse yo, que son todos estos indigentes que pues, viven del Chemo, del Resistol, y ahí viven y ahí hacen todo. Y un día pasé por la noche saliendo de un bar y no hay luz ahí, y entonces se detuvo una camioneta último modelo y subió un indigente y se fue. Entonces eso daría para una novela en sí mismo, pero son estas estampas que te regala la ciudad, y que yo como disque cronista pues estoy viendo todo esto para involucrarlo en mis novelas, en mis historias. Y las leyendas me interesan mucho porque eso está muy analizado, como Luis González Obregón, el gran cronista de nuestras calles. En esos nombres, en esas leyendas está la arqueología de la ciudad, ¿no? Y entonces tienen algo de real, ¿no? La calle de la Mujer Errada, que aquí aparece, que es aquí en República de Perú, muy cerquita, detrás del templo de Santo Domingo, ahí ocurrió la leyenda de la calle de la Mujer Errada, que era una mujer que vivía amancebada, así se decía en los sucedidos de la época, con un sacerdote. Y entonces el diablo, que es el gran responsable de todas las tragedias que pasaban en la colonia, hay que recordar que aquí en los tiempos de nuestros ancestros, de los aztecas, no existía el diablo, no había ese concepto. El diablo llegó en las carabelas con los españoles, se bajó y dijo: aquí está toda madre, yo voy a sentar mis reales, y aquí sigue el diablo, o sea, creemos en él, y en la colonia eso germinó. Entonces el diablo castiga a la mujer porque está con un sacerdote y amanece errada de pies y de manos como si fuera una yegua. Entonces eso para mí es una historia que sí ocurrió porque se contaba en los sermones de los sacerdotes, hay libros que la narran, pero obviamente no fue el diablo. No hay que ser demasiado suspicaz para saber que el sacerdote pues la mata en un rito de sangre y sexo, y que su nombre es ocultado para ocultar este feminicidio, ¿no? Entonces siempre hay algo real que nos dice una historia de dónde venimos las leyendas. Entonces me interesa mucho meterlo porque además todas tienen carácter sobrenatural. Los mexicanos, yo soy muy supersticioso, los mexicanos siempre queremos explicarnos la realidad a través de elementos fantásticos, y yo lo hago, y lo hago en mis novelas. Entonces para mí es algo, pues es una manera de explicarme el mundo y de explicarme la realidad, la literatura. Y entonces yo hago esta mezcla de cronista, pero cronista de lo sobrenatural, como es Casasola, el personaje, ¿no? Oye, y en este espíritu que tienes de cronista de lo sobrenatural, yo te he visto con un placer culposo y un poco, digamos, con algo de nerviosismo, pero con un gusto casi masoquista, pedirle a la gente que cuente sus historias de terror. Pero tú eres muy miedoso, es algo que me has contado en otras conversaciones. Y me pregunto si también eso lo vas incorporando, es decir, ¿dónde consigues un poco toda esta información de las leyendas, estas explicaciones sobrenaturales? Porque sí he visto cómo te gustan que te espanten, que te cuenten que vieron que se les apareció una niña y que acá dicen que pasa tal cosa. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Porque me imagino que además, por lo que escribes, debe llegar mucha gente a contarte todas estas cosas, ¿no?
Bueno, lo dijiste de manera muy amable, que soy miedoso, soy un cobarde, o sea, un cobarde total, pero bueno, pues justamente mi venganza son estos libros, porque Casasola, que soy yo básicamente, aunque ahora en la serie de televisión lo pusieron muy guapo, ¿verdad? Casasola, pero bueno, bueno, está bien. hay que hacer el comercial, porque mencionaste toda la serie, está la serie ahora en Stars. Está la serie en Lionsgate Plus, una maravilla. ahí la pueden ver, pero pues, compren los libros para que yo me pueda hacer una cirugía estética y ya me parezca Aarón Díaz. Para empezar, que me salga cabello, ¿no? Pero bueno, entonces, sí soy muy miedoso y afortunadamente, o sea, sí creo en todo lo sobrenatural, creo que hay un mundo más allá de pero no tengo afortunadamente ese don de ver cosas como otras personas, ese don o condena, porque si se me apareciera un fantasma me da un infarto literalmente. Entonces, sí, pero sí, no por casualidad, porque creo que no existen casualidades, he estado rodeado de personas que sí ven cosas, ¿no? Entonces inmediatamente el escritor tiene que ser un gran chismoso, y como yo vengo del periodismo también, entonces mi oreja crece inmediatamente y empiezo a escuchar, y sí preguntó mucho. El abuelo de Pía, mi ex-suegro, es un gran contador de historias sobrenaturales, un gran creyente de historias sobrenaturales. Entonces yo me ponía a platicar con él en las comidas y me contaba muchas historias, porque además él fumiga y se mete a lugares donde nadie se ha metido nunca en esta ciudad, entonces ahí vio muchas cosas. Entonces, de estar oyendo, yo voy incorporando estas cosas a mis relatos, más las situaciones que sabemos, como La Mujer Errada o Don Juan Manuel, las leyendas, o cosas que voy descubriendo porque otros han descubierto, como, o narrado o traído al presente, como Héctor de Mauleón, a quien tú conoces muy bien, y que es un gran cronista del pasado de esta ciudad. Entonces yo estoy leyendo mucho sus crónicas porque me dan muchas ideas. De hecho, vamos a hacer un spoiler, pero Héctor de Mauleón sale en la novela, ¿no? Aparece por ahí en algún momento, y entonces pues sí, incluso hay personajes reales también. Domingo, el gran mesero, que era antes del Salón Corona y ahora está en el 420, pues vuelve a salir, ya le ha salido en toda la sangre, ya me va a cobrar derechos de... Pero bueno, entonces, ya no sé ni qué estoy diciendo, que me habías preguntado. De cómo vas recopilando también las leyendas y las historias y todo lo que nos... Bueno, entonces claro, así recopilo. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Yo siento que la historia la ciudad me quiere contar una historia, pero también la gente. Entonces a la gente le encanta contar historias de fantasmas. O sea, eso está en nuestro ADN como mexicanos, ¿no? Los españoles, cuando llegaron a estas tierras, lo primero que escucharon fueron historias de aparecidos. Entonces nos encanta, y a todo el mundo nos han contado, ¿no? Alguna historia, todos tenemos una historia de un aparecido, de un tesoro que contó el abuelo, que contó la tía, o que contó alguien en una carne asada o en una fogata, en un viaje. Y creo que los mexicanos nos explicamos mucho, como decía, con nuestra relación con lo sobrenatural. O sea, México no se puede explicar sin eso. Por eso me llama mucho la atención que nuestra literatura, de la novela de la Revolución para acá, sea recalcitrantemente realista. ¿Cómo podemos explicarnos eso si tenemos una tradición de leyendas orales, de anécdotas, de historia misma, íntimamente relacionado a lo sobrenatural? Entonces eso ya no lo tendrían que explicar académicos, sino psiquiatras. ¿Por qué nuestros escritores han rehuido a lo sobrenatural en la literatura? Pero bueno, aquí está la saga Casasola para así asustarnos. Oye, y en esta manera de narrar lo sobrenatural, lo que también me resultó muy interesante de Metropolitana, como alguien que hace historia de la ciudad, ¿no? Es que tú lo que haces es narrar distintos momentos muy importantes, muy icónicos de la historia de la ciudad desde lo sobrenatural. Y creo que esto también tiene que ver con lo que nos estás contando, ¿no? Que a los mexicanos nos gusta explicar las cosas con un pensamiento mágico, con la superstición, con lo sobrenatural y lo fantástico. Pero a mí sí me resultó muy interesante pensar que acontecimientos como la inundación famosísima de 1629, hablas también, por ejemplo, del famoso terremoto del 57, que de alguna manera esos momentos de tragedia, pues literalmente estas sacudidas que nos da la tierra,
pues sí, efectivamente la inundación del 29 trataron de resolverla con la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, sí había una idea de que en lo sobrenatural podía haber una respuesta a estos desastres y estas tragedias, pero me parece también muy interesante cómo tú haces como una cronología de la historia de la ciudad desde esta perspectiva de lo sobrenatural. Y me parece también muy sintomático que pues el libro inicia en 2017, año de un temblor muy... Bueno, es que la saga Casasola sí iba más o menos conforme la estaba escribiendo, ¿no? La fechaba conforme la escribía. O sea, Toda la sangre ocurre en 2013 y así, ¿no? Y Inframundo, que es la inmediatamente anterior, la escribí en 2017 y por eso está fechada en 2017. Y cuando la estaba corrigiendo, porque tiene que ver mucho también con temblores, el Inframundo, ocurrió el temblor del 19 de septiembre de 2017. De hecho, Ana Dávila, que es la persona que forma los libros en Almadía, pues, perdió su casa en ese temblor y después tuvo que formar este libro y me dijo, no me hagas esto, ¿no? Qué mala onda eres. Y yo, pues perdón, no, pues es que no, así fue, ¿no? O sea, yo lo escribí antes, pero luego vino. Y en Inframundo hay unos portales en las librerías de viejo, de Donceles, etcétera, donde se puede viajar en el tiempo. Y entonces Casasola se pierde ahí y aquí vemos a dónde fue a dar, ¿no? O sea, toda la saga se puede leer como independiente, pero Inframundo y Necropolitana sí son como un díptico que están muy ligados, sí es una continuación muy directa. Y entonces, desde Inframundo se ve que los terremotos afectan los portales, y por eso Casasola, cuando ya va a regresar a su presente, hay un terremoto, porque él está en el siglo XVIII, donde hay un terremoto, ocurrió un terremoto muy importante, y ese portal se afecta, y él se mete a otro portal, donde va a dar a otra época que aquí vemos en Necropolitana. Entonces es muy extraño que pues también cuando estaba por salir este libro, que estaba en imprenta, cuando septiembre nos sorprendió ya, como es su costumbre, con nuevos terremotos. Pero bueno, no es que yo sea un profeta, ni mucho menos, sino que pues, si escribes de terremotos en esta ciudad, tarde o temprano va a ocurrir uno. Pero sí está muy ligado estas historias de estas dos novelas a los terremotos, a los portales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una entidad que se llama el Gran Arquitecto, que no podemos hablar mucho de ella, pero es un agente de destrucción desde la época prehispánica, o digamos inmediatamente después a la conquista, que su vocación es causar el caos y destruir esta ciudad. Eso es lo que quiere esta entidad. Y entonces, en los sucesos históricos que han pasado, de inundaciones, de terremotos, de incendios, de motines, etcétera, que yo hice una recopilación de eso, de los cronistas, yo lo ligo todo esto al Gran Arquitecto. Y hay una razón muy potente por la cual tiene un gran enemigo, que no vamos a decir quién es porque esa es la gran sorpresa de esta novela, y por eso quiere destruir a la Ciudad de México. Entonces Casasola, al pobre de Casasola siempre lo pongo en el borde del apocalipsis, porque tiene, hasta yo mismo me burlo porque en algún momento digo, tiene que salvar a la Ciudad de México del apocalipsis una vez más, ¿no? O sea, el pobre Casasola no lo puedo poner a disfrutarse de una chela, que si lo pongo aquí en estas cantinas, pero de pronto pues ya tiene que ir a rescatar, porque esta ciudad, pues sí, es una ciudad de caos, es una ciudad de muchas tragedias, de muchas incidencias, y entonces, bueno, aquí intento dar una explicación sobrenatural de por qué esta ciudad es tan caótica, ¿no? Pero no piensen que es una historia depresiva, sino al final hay una redención, porque Casasola siempre salva esta ciudad, si no después ya no habría novelas, ¿no? Y eso me parece súper interesante, narrar la historia de la ciudad desde sus destrucciones, ¿no? Creo que eso es otra manera de verlo efectivamente en el caos de esta ciudad. Y me dejó pensando una cosa, esta figura pues, misteriosa, que como dices no vamos a spoilear, pero que además de ser el encargado de pues, llevar a cabo esta destrucción continua de la ciudad, es también su creador, ¿no? Y tú y yo compartimos otra afinidad, además de la literatura de terror y el amor por la ciudad, que es la Coatlicue. Y fíjate que no podía dejar de pensar en eso, Bernardo, cuando la leía. Decía, es que, claro, es que a Bernardo también le encanta la Coatlicue. Y la Coatlicue es la dadora de vida, pero también la destructora de los hombres, ¿no?
Y es casi como aquí si... apareció, aquí está la placa, aquí atrás, aquí en esta esquina. Tal cual apareció, ¿no? Entonces me quedé pensando que pues pareciera que estás narrando la ciudad como si fuera la Coatlicue. Digo, esa ya es una interpretación quizá muy volada mía, pero no podía dejar de pensar en que también hay algo de esa fascinación que nos causa a ambos esta figura de la Coatlicue en la manera en la que estás contando la historia de la ciudad en esta novela. Sí, bueno, la Coatlicue y todas las demás deidades, ¿no? La Tlaltecutli, que también apareció acá, que se cayó la casa de las Ajaracas. Bueno, no se cayó, la tiró ella y dijo, sáquenme, llevo casi 500 años aquí ya, denme chance de ver la luz del sol, y Coyolxauhqui, en fin, porque es justamente esta idea de que este pasado que afortunadamente no lo enterraron tan profundo, está saliendo, y desde, bueno, ya sabemos desde cuándo han estado las excavaciones, desde finales del 19, pero para mí sí no hay metáfora en eso, es muy literal cómo el pasado está resurgiendo para recuperar el espacio que le pertenece, y esa es la idea central de toda la sangre, justamente, que los dioses antiguos van a volver a recuperar el espacio. Y sin ir más lejos, después de que se publicara Toda la Sangre, apareció el Gran Zompantli aquí en Guatemala, en la calle de Guatemala. Ya sabían que estaba ahí, nada más que no habían, es muy complicado escarbar por los edificios, pero ya está y ya se puede ver. Bueno, no sé si hay visitas al público, pero yo lo pude ver, y sí es muy impresionante ver de lo que se decía en las crónicas, y que siempre se ha dicho que los españoles exageraron y que no era cierto. Pues ahí está el Gran Zompantli, no el Zompantli de los cráneos que se pudrían en estas como brochetas de madera, sino que ya que quedaba el cráneo pelado, esos cráneos los ponían en una columna gigante como de cemento, bueno, no cemento, como una pero mezcla como de argamasa, y eso es lo que se encontró y está acá, ¿no? Entonces, para mí todo esto representa que vivimos en la ciudad palimpsesto, ¿no? En la ciudad que tiene capas sobre capas y sobre capas de historia, y que para mí eso es muy rico de ir contando y de ir sacando a la luz para juntarlo en mis ficciones. Y estas cosas que también se nos pasan, ¿no? Que a mí me sucede, como por ejemplo lo de la Casa de Negrida. La Casa de Negrida, que está acá, acá, en donde está Moneda, y la antigua Casa de Moneda, ahí es el Museo de las Culturas Populares, creo. Es el Museo Nacional de las Culturas, ¿no? Ese. Y entonces entras y hay una esquina junto a los baños, o sea, por eso casi nadie sabe, todo el mundo entra a echarse una firma ahí, y entonces no ve que al lado hay unas ruinas prehispánicas que era la Casa de Negrida, donde Moctezuma, porque así lo pusieron, no Moctezuma sino Moctezuma, así le decían los españoles, las crónicas, se metía porque era una casa totalmente negra, un cuarto negro donde los hechiceros le revelaban el futuro, y él se ponía a reflexionar, y ahí vio los presagios funestos de que ya venía la caída de Tenochtitlan. Entonces ese lugar es casi el origen de esta ciudad, y ahí se ven las losas negras que pisó Moctezuma. Entonces el otro día yo entré, porque eso sale en esta novela, por eso lo estamos hablando, tiene una parte importante en la que Casasola tiene una visión ahí mística, que es justo lo que tú mencionabas, Beca, por eso lo traigo a cuento, de cómo yo interpreto estos espacios históricos, pero con una visión fantástica. Y entonces yo estaba viendo esto como para hacer la imagen en la novela, esto el año pasado, y dije, ¿y si me robo una lajita aquí? Y nadie me estaba viendo, o sea, tú te puedes meter ahí, pero soy muy decente, entonces no hice eso de robarme una laja que pisó Moctezuma. Pero esas cosas están ahí y no las vemos, no lo sabemos. Digo, probablemente muchos de ustedes aquí lo saben, pero a mí me pasó eso, y es como, ¿cómo no sabía yo esto? Y sé que mucha gente pasa de largo estas cosas que hay que traer, y yo creo que si las traemos a ficciones que pueden ser divertidas, entretenidas, pues la gente no solo se entretiene, sino se puede llevar un pedazo literalmente de historia de esta ciudad tan rica en anécdotas que muchas veces nos pasan desapercibidas, ¿no? Oye, ya estamos casi llegando a la hora, y quiero poder abrir preguntas para el público, pero algo que también me gustó mucho, y retomar un punto que ya hablamos en la conversación, es que además de hacer un homenaje a la ciudad, haces un gran homenaje al periodismo.
lo has hecho a lo largo de la saga, ¿no? Casasola es un periodista, pero aquí recuperas a una figura que, bueno, es de estas grandes figuras icónicas de la literatura, que es el Güero Telles, el maravilloso reportero de Nota Roja del Universal, que cubrió pues algunos de los crímenes más famosos y pues más y el terremoto del 57. Así es, el terremoto del 57. También la Renato Leduc, por ahí, cuando hablabas de esto de las cantinas, es otro de esos mitos de la ciudad que tú retomas muy bien, la presencia casi eterna de Leduc en las cantinas, sobre todo en la Reforma. Pero pues me gusta mucho también que le rindas este homenaje al Güero Telles, que además de ser pues, alguien con un gran olfato periodístico, era un gran narrador, ¿no? De verdad que sus crónicas de Nota Roja son casi como novelas por entrega, ¿no? Porque iba dándole seguimiento a la nota de pronto en varias entregas. Entre algunas de sus grandes entrevistas, pues la que le hizo al Goyo Cárdenas, ¿no? La cobertura que lo mencionas aquí del asesinato de Trotsky. Entonces, bueno, también me gustaría que nos hables sobre pues cómo te ha interesado a ti, ya nos decías que tú vienes del periodismo, pero no sé si puedes profundizar un poco en cómo te ha interesado a ti recuperar la historia del periodismo en México y sobre todo de la Nota Roja. Sí, justo el hilo conductor de la saga Casasola es una indagación sobre la Nota Roja, ¿no? Sobre cómo ese género tan particular ha hecho la otra historia de esta ciudad y de este país, que es a través de la violencia y del crimen, ¿no? Que es indivisible de cualquier sociedad, pero en una sociedad como esta más todavía, por desgracia. Entonces, si queremos conocer como la historia negra de esta ciudad, que también ahí hay datos muy importantes para entender esta sociedad tan compleja, la Nota Roja nos da muchas claves. Entonces, por eso me fui al Porfiriato en Carne de Ataúd, porque ahí justo narro cómo nació la Nota Roja, literalmente, con el chalequero, este asesino de prostitutas, y el periódico El Imparcial. Entonces siempre ha estado presente el tema del periodismo, de la Nota Roja. Yo soy periodista, Casasola es un periodista de cultura, eso se ve en La Octava Plaga, que se siente muy culto, pero lo corren y lo mandan a la Nota Roja, entonces él se siente defenestrado, ¿no? Y entonces después, conforme la saga avanza, él entiende las bondades del periodismo de Nota Roja, porque ahí hay otra manera de poder contar esta realidad. Y bueno, al tener Necropolitana varias épocas en las que se mueve, era pues muy tentador, no meter a estos personajes como el Güero Telles, que fue pues, un gran periodista de Nota Roja, que además él así lo contó, iba sobre esta calle que se llama Florencia, yendo hacia su casa en la colonia Juárez, cuando cae el ángel. O sea, él ve caer al ángel literalmente. Fue un testigo privilegiado de esa tragedia y de ese hecho que conmocionó a los mexicanos de aquella época. Entonces, pues mencionó, ahí sale también el Chango Cabral, que era el gran ilustrador de la revista de revistas de Excelsior, que era un ilustrador art déco, que a mí me gusta muchísimo, que cuando trabajé en el MUNAL pude tener acceso a su trabajo. En fin, entonces pues son todos estos homenajes que salen y estos como cameos, que pues le dan un saborcito a la novela, aunque lo principal pues es Casasola y sus aliados, ¿no? Que acá su principal aliada es una arquitecta restauradora que se llama Otilia, y que justo como todo tiene que ver con la arquitectura y el poder mágico de los edificios antiguos, porque también hay un nigromante por ahí que está haciendo magia oscura con los edificios antiguos de la ciudad. Entonces Otilia es el gran cómplice de Casasola en esta novela, porque ella tiene una gran biblioteca de su papá, que era un creyente en el poder esotérico de la ciudad, y entonces eso ayuda mucho a Casasola en esta aventura, que yo creo que es la más delirante de toda la saga. O sea, lo que sucede en la catedral, ya verán, es verdaderamente, o sea, sí se me pasó ahí la cucharada, y lo que pasa también en la catedral, y lo que pasa también en el edificio Gaona, que es el que está en Bucareli, y en el edificio de la antigua Inquisición, que es el que está acá, ¿no? En la portada, también es muy importante en la novela. Entonces pasan unas cosas ahí bastante delirantes, pero creo que muy divertidas. Oye, no, para concluir, ya que listaste los edificios, agregaría el sanatorio de mujeres dementes, ¿no? En Donceles también es importante. Hay muchos edificios que están aquí en el centro histórico que son muy importantes en la trama. Y nada más para concluir, te preguntaría por qué esos. O sea, bueno, hay algunos que creo que al narrar algo sobre la Catedral Metropolitana, pues siempre va a tener un impacto bastante fuerte. Palacio de la Inquisición tiene esos temas oscuros, lo mencionas también por ahí, el tema de las mazmorras,
de los estudiantes de medicina practicaron cuerpos, el suicidio de Manuel Acuña, el Hospital de Mujeres Dementes, pues bueno, por razones obvias, pero ¿cómo elegiste estos edificios que son en gran parte protagonistas de la novela? Sí, justo porque son edificios que tienen capas sobre capas de historia, y para esta idea de la megapolisomancia, que es un concepto de Fritz Leiber, un escritor estadounidense, yo retomo esto, y es justamente lo que un mago malo, un nigromante puede hacer, que es tomar la energía acumulada histórica de los edificios muy antiguos y transformarla en una magia que puede destruir a la ciudad, ¿no? Entonces este nigromante de hecho se está preparando para una gran megapolisomancia que va a destruir a la ciudad, y hace ensayos. Entonces va moviendo cada vez a los edificios con más poder, según él evalúa, hasta llegar a uno donde está la antigua fachada de la catedral original, que fue trasplantada, y que son de esos como secretos que luego no sabemos, ¿no? Antes de esta catedral hubo otra, y la fachada fue desmontada piedra por piedra y trasladada a otro edificio que no diremos porque pues aquí está y es parte de la trama detectivesca de esta novela. Pero entonces, para mí eso es, ¿no? Como esos edificios que sin duda tienen esta carga energética. Si uno toca la fachada original de la catedral, que está por allá, ya viendo el libro sabrán cuál es, sí se siente algo, o sea, de verdad sí se siente una energía brutal. Entonces, bueno, esa es la idea con la que se juega este tipo de magia. Y estos edificios, además de que a mí me gustan mucho y que tienen que ver con los arquitectos que aparecen también como protagonistas, Pedro de Arrieta y el otro ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es el que hizo el Palacio de los Condes de Calimaya, que es el Museo de la Ciudad. Entonces, son edificios emblemáticos con mucha carga energética y por eso son protagonistas de este delirio de novela. Bueno, pues yo creo que con eso quizá nos quedan 15 minutos, por lo que tengo entendido. No, un minuto, perdón. Creo que da tiempo de una pregunta. Creo que por allá levantó la mano primero. No sé si hay micrófono. Ahí está el micrófono. Acá. Del cubrebocas negro. Hola Bernardo, buenas tardes. Hola. Bueno, yo te quería preguntar acerca de otro de tus libros porque sinceramente es el único que he leído, que es el de Asesina Íntima. En ese libro nos cuentas la historia de una mujer que comete asesinatos vestida de enfermera, esta Juana Barrera, algo así, Arrasar. Bueno, en mi novela se llama Chana Barrera. Ajá, en la novela, y justamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es ficción dentro de la novela? Porque sí hay como muchos detallitos que cambias, entonces también leyendo a otro escritor mexicano que también habla sobre el crimen, nos mencionaba que pues no había ninguna posibilidad de que fuera inocente, y yo te quería preguntar justamente eso. ¿Qué tanto de ficción hay dentro de Asesina Íntima? Sí, bueno, es la novela de la Mataviejitas que escribí, que se publicó el año pasado. Hay una mezcla de ficción con realidad, hay mucho de realidad, pero cuando yo me puse a investigar el caso de la Mataviejitas vi que no se podía saber exactamente la verdad porque pues, la policía mintió, porque todo el mundo mintió, porque ella también mintió, los periódicos mintieron. Entonces, como sucede en este país, la justicia es muy difícil de ejecutar. Entonces yo sabía que tenía que llenar algunos huecos de todo lo que no se sabe de esta historia tan compleja con una parte de ficción, pero no inventando cualquier cosa, sino intentando hacer una cosa muy plausible de qué pudo haber ocurrido. Lo digo, si quieres un porcentaje, pues yo creo que tiene un 60% de verdad y un 40% de ficción, más o menos. Ahora, la Mataviejitas sí es culpable de al menos un asesinato. Ella lo aceptó, que es el último, donde la atrapan literalmente matando a la última abuelita que mató. Ella aceptó ese crimen. De los otros 17 que le achacan, ella los niega a todos. Pero como dijo Daniel Sada, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, ¿no? Entonces nunca sabremos realmente si mató a todas las demás, porque además eran 80 viejitas y solo le achacaron 17. ¿Quién mató a las otras? Nunca se supo tampoco. Entonces ese es el problema con la justicia en este país, pero sí es culpable y está pagando al menos ese crimen que sí cometió.
una manera muy explícita en el término de la otredad en las relaciones de pareja, en donde el varón se subsume a los deseos eróticos de la mujer en una relación además muy interesante, ampliamente recomendable, que se puede llevar además firmada por Javier Gutiérrez y el señor. Y así como hemos publicado a lo largo de estos años, de estos 25 años, voces muy consolidadas sobre el pacto. Tengo un canal de YouTube que se llama Leer y Coleccionar. No sé si nos puedas regalar un saludo para todos los del canal. Procuramos difundir lo que es la literatura de terror, ciencia ficción y varias cosas a las nuevas generaciones. Entonces que nos puedas mandar un saludo, ¿sí? Ha publicado desde poesía erótica, Leer y Coleccionar. Que investigan más allá de lo fantástico. Ha publicado también una colección de poesía. Nosotros comenzamos con una serie de plaquettes. Esta, por ejemplo, ¿quieres que hagamos lo del saludo ya o al final? Ahorita, si gustas. Germán Lizarzuide, que nos dio todas sus lecciones. Arturo, ¿verdad? Arturo. Hace 25 años con este proyecto editorial. Este plaquet tiene Estoy difundiendo mucho tu literatura que me encanta. Su hijo, el hijo de don Germán. Y gracias a ese libro te conocí. Con una serie de ¿A este? canciones Ajá. de Grupo Restos Mira. Humanos, que Exactamente. también don Germán decía Te agradezco que mucho, mucho, porque No, es labor fundamental para llegar a más lectores, ¿no? El boca a boca. Claro, exactamente. Y la verdad es que gracias a este libro, bueno, pues te conocí y ahora creo que me he hecho fanático de este tipo de literatura. Que por sí el terror me encanta mucho, pero ya mezclándolo con la Ciudad de México y demás, pues qué mejor. Claro. Por ejemplo, la trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica, Pícaras, Místicas y Rebeldes. Son 3 Mira, tomos. ¿Y este es el último que compré? Este ya no existe, ¿dónde lo...? Ese normalmente los compro en el piso con gente que vende libros en el piso. Entonces la verdad es que pues ahí nos lo encontramos y pues ¿En dónde dice? creo que fue saliendo del metro Xolo Viaducto. Ahí estaba un señor vendiendo libros en el piso y lo tenía y pues lo tuve que rescatar del sol, la lluvia y todo. Está la edición del María, pero... Pues mándanos un saludo para el canal de Leer y Coleccionar. Y pues informándonos que pues, todos estos libros los podemos adquirir en tu página. Tú me dices. Para todos mis amigos de Leer y Coleccionar, les recuerdo que mis libros, soy Bernardo Esquinca, se consiguen en la Feria del Zócalo. Saludos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Bernardo, y me regalas una. Y el rock mexicano. Como iniciamos todos mis en amigos los de años Leer y 90, Coleccionar, esta que mis libros, editorial, soy Bernardo pues Esquinca, se aglutinamos consiguen en como la a Feria muchos del Zócalo. compañeros, Saludos. tanto escritores como artistas multidisciplinarios.